Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. El salmo que vamos a estar estudiando hoy, hermano, pertenece al tercer libro que algunos llaman libros del Salterio. Son 150 salmos y están divididos en 5 libros. Los salmos están divididos en 5 libros. El primer libro lo vamos a encontrar, algunos dicen desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, otros dicen que es desde el Salmo 3 hasta el Salmo 41. Lo cierto es que ahí está el primer grupo o el primer libro de los salmos, y el segundo lo encontramos desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Y esos grupos de libros equivalen a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 150 salmos divididos en 5 libros. El salmo que nos corresponde hoy ya pertenece al tercer grupo o al tercer grupo de libros, que entonces correspondería a Génesis, Éxodo, a Levítico. Es decir, el salmo que vamos a estar estudiando hoy pertenece a ese grupo que correspondería al libro de Levíticos. El salmo lo escribe un levita llamado Asaf, y este nombre significa el que une. Asaf, el que une o el que está encargado de unir a la congregación en adoración con Dios. Lo que hoy sería un director de alabanza. En este caso, mi esposa, que estaba dirigiendo la alabanza en este momento, se pudiera llamar perfectamente Asaf, ¿sí? Porque ella está tratando de unir a ustedes en adoración y alabanza con Dios. Eso significa Asaf, el que une, el que tiene la responsabilidad de unir. Él tenía una responsabilidad muy grande, era un ministro principal dentro de la alabanza al Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, el Salmo habla de un problema, hermanos, muy grande. Por eso ayer les envié a algunos de ustedes el mensaje. Un problema muy grande que se le presentó a Asaf, y también cómo resolver ese problema tan sumamente grande que Asaf tenía. Así que entonces estos 28 versículos de este salmo yo lo partí por la mitad, y una mitad la llamé el gran problema, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 15, tal vez el versículo 16, y la resolución o cómo se resolvió ese gran problema, que va desde el versículo 16 hasta el versículo 28. Y usted dirá, ¿y cuál es el salmo? Porque está hablando y no hemos podido todavía conseguir. Bueno, esa es la expectativa, los tengo en expectativa, aunque algunos ya dicen, ya yo sé cuál es. Pues no se crea, porque Asaf escribe 12 salmos, así que puede ser cualquiera de esos 12 salmos que él escribe. Él escribe desde el Salmo 73 hasta el Salmo 83, y escribe también el Salmo 50, y ahorita no recuerdo cuál otro salmo. Hermano, este salmo nos habla del sufrimiento que podemos estar pasando los seres humanos. Nos habla de sufrimiento. Y es que los cristianos, hermanos, sufrimos en el mundo entero. Yo pensé que iban a decir amén. Los cristianos sufrimos en el mundo entero. Todos los cristianos sufren. Amén, aleluya. No, pero si digo, recibí bendición, ahí sí decimos amén. Hermano, recibimos atropellos, recibimos mentiras, recibimos, hermano, que nos acusan de cosas que no hemos hecho, y vemos con tristeza cómo las personas, muchas veces que se portan mal y no buscan a Dios, pues se pasean con libertad por las calles y andan sumamente tranquilos. Por ponerle un ejemplo a manera de introducción de esto que estoy diciendo que los cristianos sufren, en el año 1536, un hombre llamado William Tyndale, usted lo puede buscar en su internet, no lo haga ahorita. William Tyndale fue, hermano, torturado
de manera tremenda durante 18 meses. ¿Y por qué lo torturaban? Lo torturaban para que se arrepintiera. No para que se arrepintiera y aceptara a Cristo, sino para que dijera y confesara el pecado que él había cometido. Y el pecado, ¿sabe cuál era? Haber traducido la Biblia al idioma inglés, para que los ingleses tuvieran la Biblia en el idioma que la podían entender. Un amigo que él tenía íntimo, un amigo, el ayudante de él, lo traicionó, lo vendió. Fue y le dijo a las autoridades: mire, William está escondido en tal lado, está traduciendo las escrituras, y eso era considerado pena de muerte. Así que a William Tyndale durante 18 meses, año y medio, estuvieron tortúrelo y tortúrelo y tortúrelo, y no pudieron quebrarlo por ninguna parte. Así que lo sacaron a una plaza pública, lo pusieron en una hoguera con un poco de candela y le metieron fuego, le metieron candela, y las últimas palabras de él fueron: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Entonces, ¿cuál era el pecado de él? No se estaba portando mal, no andaba haciendo cosas malas. Lo que andaba era traduciendo las escrituras. El delito: dedicar su vida entera, hermano, a traducir la Biblia al idioma inglés. Un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre que estaba sufriendo. He titulado este tema de hoy: la solución al desenfoque. Para aquellos que están tomando nota, yo siempre recomiendo que usted traiga un cuaderno y un lápiz. Un cuaderno y un lápiz, y pueda tomar nota. Se llama la solución al desenfoque, y lo vamos a tomar del Salmo 73. Y tengo esta frase para ustedes: enfocarse en los asuntos de Dios y en su iglesia nos mantiene firmes para cumplir con su propósito. Yo la voy a volver a decir, y a la tercera usted la repite de memoria. Enfocarse en los asuntos de Dios y en su iglesia nos mantiene firmes para cumplir con sus propósitos. Ahora le toca a ustedes repetir la frase. 1, 2 y 3. Enfocarse en los asuntos de Dios y en su iglesia nos mantiene firmes para cumplir con sus propósitos. Permítame orar. Amado Dios, siervo tuyo soy, un esclavo tuyo soy, nada más. Permite, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo hable de una manera especial a cada uno de nosotros. No hay lugar aquí para la figura humana. Este lugar es dedicado para ti y solo para ti. Espíritu Santo de Dios, toma control de mis palabras, de mis pensamientos, de mis labios, y permite que pueda transmitir el mensaje puro como tú quieres que sea transmitido al pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermano, este salmo, como les dije, lo piqué por la mitad. Los primeros, pudiera yo decir, 15 versículos, hablan del problema que Asaf está exponiendo. Él comienza a hablar de un problema tremendo, y los demás versículos hablan de la solución del problema, pero vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, por tanto, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento
conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dios bendiga su palabra. Amén. Hermanos, ¿cuál era el gran problema que tenía Asaf? ¿Cuál era ese gran problema? Él tenía, hermanos, una contradicción entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos. En el versículo 1 nosotros leemos que él comienza por la conclusión. Él comienza como esas películas que usted de pronto está viendo y le ponen el final de la película. Y de pronto se regresan y arranca la película y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? Cuando usted lee el versículo 1, usted se da cuenta que Asaf está comenzando el salmo con la conclusión. Él está concluyendo y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él comienza con la conclusión. Él dice, mire, les voy a echar un cuento, les voy a contar la historia de mi vida, dice Asaf. Les voy a contar con el corazón abierto y espero que no se lo digan a nadie, dice Asaf. Yo les voy a contar lo mal que yo estuve, lo desenfocado que yo estuve en medio de mi situación, en medio de mi vida. Y voy a comenzar diciéndoles que yo llegué a esta conclusión, dice Asaf. Dios es bueno para con Israel y Dios es bueno para con los de corazón limpio, para con los de limpio corazón. No es para con todos. El Señor está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, inspirando a Asaf, y está diciendo, Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón, para con los de Israel, está diciendo él en este caso. Así que, pero así como él habla de la gran verdad, él habla de esa verdad de que Dios es bueno y no tiene ni la menor duda de eso, también habla de otra verdad. ¿Y sabe cuál es la otra verdad? La otra verdad la encontramos en el versículo 2, dice, Dios es bueno y eso es una verdad, amén. Pero él dice, hay otra verdad que también quiero confesarles con el corazón en la mano. Y esa otra verdad es que en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Hermano, él está planteando el gran problema. El gran problema de Asaf, ¿cuál es? El gran problema de Asaf son dos cosas. Uno, las riquezas de los impíos y la salud de los impíos. Él dice, ya va, yo tengo aquí una contradicción. Yo sé que Dios es bueno, no tengo duda de ello, pero cuando yo veo la salud de los impíos,
que no tienen congoja, que ni siquiera piensan en la muerte, y cuando se mueren con una cara y dicen los que van a ver al muerto: ay, quedó tan lindo. Y Asaf estaba viendo eso y él dice: pero es que ni siquiera les cuesta para morirse. Porque Asaf dice: yo fui enseñado en una religión que me enseñaron desde pequeñito los rabinos, que al que le va bien, el que obra bien le va bien, y el que obra mal le va mal. Pero yo estoy viendo todo lo contrario, Señor. Yo estoy viendo aquí que los malos, los impíos, y ahorita vamos a ver abajo a los gordos ricachones, así dice otra versión. La Nueva Traducción Viviente dice: gordos ricachones. Asaf estaba mirando y él dice: estos gordos ricachones les va bien económicamente y tienen salud, no se enferman. Y él tenía una contradicción. Él decía: a él sí le estaba explotando la cabeza, hermano. A él sí le estaba explotando la cabeza. ¿Cuál era el gran problema? Dios es bueno y no tengo duda, dice Asaf, pero es bueno también, y quizás me parece a mí, dice Asaf, me parece a mí que Dios es como que muy bueno con los impíos, como que se le va la mano, porque yo no tengo plata y no tengo salud. Eran dos cosas que tenía Asaf. Algunos dicen que Asaf podía tener una enfermedad en su cuerpo y se sentía mal. Era el músico principal dentro del templo, era un ministro del Señor, era un pastor que ministraba el rebaño, y él está planteando un problema y él dice: yo no, o sea, Dios es bueno, pero también es bueno con los impíos, y eso no fue lo que yo aprendí, eso no fue lo que a mí me enseñaron. El que obra mal le va mal, pero yo veo que a esta gente le va muy bien. Y él dice: en cuanto a mí, casi, pero no. Una cosa es casi y otra cosa es que cayó. Casi. Y yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana casi tico se deslizan nuestros pies? Y ese casi fue ¿por qué? Hermano, dice que tuvo celos. Dice que tuvo celos. La palabra es caná. Y esa palabra es tomada del hebreo y es una palabra que significa sentimiento malo. Tuvo un ministro del Señor, un líder, pudiera usted decir, pero si ese hombre, mire, ministra el Señor. La palabra dice que tuvo un sentimiento malo hacia los gordos ricachones. ¿Por qué será que muchos ricos son gordos? Porque tienen cómo meterle, hermano. Hay otros que ya están gordos, pero no están ricos. Eso también pasa. A mí me ha pasado, hermano, que he estado gordo y no he estado rico, pero cuando se junta, hermano, que está rico y gordo, la cosa se complica. Y Asaf, como usted y como yo, está abriendo su corazón y está diciendo: pero ya va, a mí como que no me funciona la fe que predican en la iglesia. En la iglesia me dicen que yo tengo que portarme bien, que tengo que cuidar mi salvación, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Todas esas cosas se enseñan, hermano. Que yo tengo que leer la Biblia, que tengo que orar, que tengo que congregarme, que tengo que servir en algún ministerio dentro de la iglesia. Pero yo veo que estos sin gracia, esta gente del mundo, están ricos. Y yo de paso no estoy rico, porque recuerden, me digo aquí, Asaf era de la tribu de los levitas, y a los levitas no le fue dado herencia de tierra, no le dieron finca, no le dieron tierra. ¿Y qué le dijo Dios a los levitas? La porción de ustedes soy yo. ¿De qué vivían los levitas? De los diezmos, de las ofrendas que llevaban las otras tribus. Pero Asaf comenzó a mirar y dijo: sí, está bien, a mí no me dieron herencia, yo no puedo cultivar, no puedo dedicarme a otras cosas, pero otra cosa muy diferente es que le vaya mejor a los impíos que a mí. Eso no puede ser. Ese es el gran problema que tiene Asaf, hermano. Y es triste porque la Biblia dice que él tuvo celos, y esa palabra envidia, hermano, es una palabra que viene también del hebreo y significa de los necios. O sea,
si él hubiese dicho yo tengo envidia, tengo celos de los otros hermanos de la iglesia o que les está yendo bien, pero tu envidia fue de los necios, de los arrogantes, de los que hablaban contra el cielo, de los que su lengua paseaba la tierra, de los que no tenían congoja, de los que... Y él dijo, no, ya va, aquí tiene que... A mí alguien explíqueme esto porque esto está feo. Aquí 2 más 2 no da 4. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Que vemos que ni por la muerte se preocupan. Y usted les dice, mire que un día tenemos que entregar cuentas y vamos a morir. Y ellos dicen, eso quién sabe cuándo será. Ya veremos. A mí me han dicho otros, en el momento que yo me esté muriendo, yo le pido perdón a Dios y ya. Y uno queda como diciendo, ¿y yo? Desde el año 96 siendo cristiano, sirviéndole al Señor con altas y con bajas. Y viene y se arrepiente en el momento de la muerte y se salva igual que yo. Eso no puede ser. Y no lo decimos porque nos da como algo de nervios. Pero aquí adentro decimos, no, esto no está bien. Hermano, del versículo 4 al versículo 9, usted va a ver la buena vida de los impíos. No tienen congojas por su muerte. Hermano, Asaf vio con sus propios ojos que muchos de esos gordos ricachones que se las daban de mucho y que de paso eran vanagloriosos y que de paso, hermano, eran orgullosos y eran prepotentes, y no solamente lo eran, sino que lo mostraban con orgullo. Dice ahí que lo mostraban como una corona. O sea, es orgulloso, como dicen, aparte de gordo, era hinchado. ¿Sí? Eran orgullosos, prepotentes y mostraban eso con orgullo, como una corona. Yo soy orgulloso, porque a veces la gente es orgullosa, pero trata como de esconderlo. No, esto no. ¿Le parece a usted algo conocido? ¿Ha visto usted en estos últimos días hablar gente así? Sí, hermano. Pareciera que casi uno les puede colocar el nombre a este y aquel y demás allá. Hermano, usted va a encontrar la buena vida de los impíos. No pasan trabajo. Es decir, ese trabajo, hermano, que esa palabra es una palabra hebrea que significa preocupación. Los gordos ricachones de los que Asaf estaba viendo no tenían preocupaciones. ¿Qué le preocupa a una persona que tiene poder y de paso tiene salud? ¿Qué le preocupa? Nada. Come bien, come como un multimillonario y no le da ni colesterol. Y Asaf decía, no, y yo enfermo, y yo cada día peor, dijo el viejito, cada día peor y peor y peor. Y aquel, ahora hermano, ¿Asaf estaba exagerando o es que de verdad todos los ricos la viven así? No, hermano, yo creo que Asaf estaba exagerando un poco, porque estaba en medio de una crisis y él está presentando un problema, porque no a todos los ricos les va así. Nosotros conocemos gente que le va también muy mal. Asaf dice con el corazón abierto, no solo son bendecidos, sino que pareciera que les va mejor que a mí. Les va mejor que a mí. No es que me están echando el cuento, es que yo lo estoy analizando. Y Asaf no era ningún bobo, era una persona preparada, y él miraba y miraba calladito y decía, cónchale, yo escucho al pastor allá que dice y dice, pero es que cuando voy a la verdad es como otra cosa, como que ellos viven quizás hasta mejor. Es más, nosotros los hijos de Dios llegamos a veces a decir, a mí me ha ido peor desde que me volví evangélico, desde que me volví cristiano, desde que asisto a la iglesia, y no falta quien venga y le diga, a usted le está yendo como peorcito, ¿no? Hola, usted sí no levanta, pero es cabeza, ¿no? Desde que usted se metió a eso, porque la gente piensa que ser cristiano es como meterse a un club. Entro y salgo cuando yo quiera, hermano. Es peor que otro hombre y sin embargo le va bien, dice el versículo 6. Por tanto, la soberbia, esa palabra soberbia viene del hebreo y se pronuncia algo así como Gabaá o Gabaá, y significa majestad, ornamento, gloria. Ellos mostraban su soberbia como un ornamento, como una corona, y la mostraban llenos de orgullo. Y Asaf dice, ¿cómo Dios no los castiga? Ay, hermano, ¿cómo Dios no les hace nada?
Y como Dios no los castiga, como Dios no los jala corticos, no los jala para acá, entonces se vuelven más malvados, se vuelven más violentos, se vuelven más codiciosos y se vuelven más burladores. Eso lo vio Asaf. ¿Pero qué le pasa, Señor? ¿Les va bien? ¿Tienen salud? Se vuelven más malvados, más violentos, más codiciosos, más burlones. Se burlan no solamente de mí, que he limpiado mis manos, que he limpiado mi corazón, como dice el versículo arriba. He limpiado mi corazón, he limpiado mis manos, he dedicado mi vida al servicio tuyo en el templo. Y yo miro para los lados y les va mejor. No, aquí hay algo. Y de paso se burlan de ti, Señor, y tú no haces nada. Uy, ¿ha sentido usted eso en su corazón? Esas punzadas en su corazón esta semana, estos últimos días. El versículo 7 dice: los ojos se les saltan. Esa palabra es yatzá y significa brotar, llevar fuera. O sea, estaban tan gordos de comer, ¿qué sería? Que los ojos, hermano, cuando una persona está muy gorda, no se le ven las líneas de expresión. Cuando uno se enflaca, lo primero que se le comienzan a ver es las líneas de expresión. Así que yo tengo que quizás echar no sé cuántos kilos. Pero hermano, él está diciendo, estos bichos son tan malos, son tan viles, están tan gordos, tienen tanta salud que ni las líneas de expresión de la cara se les ve. Porque están lisitos. Ay, hermano. Gordo, corpulento significa esa palabra. Los ojos se les saltan, eran gordos, eran corpulentos. Hermano, en la Nueva Traducción Viviente, si alguno tiene esa versión, dice gordos ricachones. Gordos ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Yo les he contado que el hermano Klaus Vermeeren, que era un alemán, junto con su esposa, que me daban a mí discipulado cuando yo estaba recién llegado a la iglesia. El hermano Klaus tenía un hermano en Caracas que era gerente general de la Coca-Cola, y él fue a hablarle de Cristo, y él le dijo: ¿para qué necesito yo una muleta? Yo no necesito de eso. Eso es lo que está describiendo aquí Asaf. No solamente, por lo menos que se queden callados, no, se atreven a mostrar su soberbia como una corona. Mire, esta semana escuché yo de unos personajes que estaban en televisión, y uno de esos personajes decía: si yo tengo que ir a la corte celestial, voy a la corte celestial a consignar pruebas para que se den cuenta que yo tengo la razón. Y de una vez yo me acordé. ¿Sabe lo que es atreverse uno a decir que hasta la corte celestial yo me atrevo a ir a hacerle así? Eso es lo que Asaf está viendo. Eso es lo que Asaf está viendo. No solamente se pavonean, no solamente tienen salud, no solamente tienen riqueza, sino que dicen, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hermano, ¿cuál es el gran problema de Asaf? Ay, hermano, lea usted el versículo 10 hasta el versículo 14. Dudas. Asaf tenía dudas de un piadoso. Dice el versículo 10, que es bien difícil de encajar ese versículo 10 dentro del contexto, porque dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. En verdad, este versículo no haya uno cómo encajarlo dentro del contexto. Algunos, hermanos, hablan de este versículo como el culto al éxito. Sí, ese versículo 10 como un culto al éxito. Dice que aguas en abundancia serán extraídas para ellos, como abundancia para ellos, como popularidad, es lo que está diciendo ese versículo. Y el versículo 11 dicen, mire lo que dice en el versículo 11, lo que dicen esos gordos ricachones, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Tienen la soberbia en sus vidas y dicen: ¿y cómo sabe Dios? Y de paso hacen otra pregunta y dicen: ¿y hay conocimiento? ¿De verdad hay conocimiento en ese Dios que tú tienes, Asaf? Y Asaf dice: no, yo no puedo aguantar esto. Y Señor, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué usted no hace nada? Señor, ¿qué es lo que está pasando? No es lo que yo he aprendido, no es lo que yo conozco de un Dios.
Hermano, más de una vez nosotros nos sentimos como Asaf, con el corazón abierto, con el corazón así diciendo, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? En los versículos anteriores, Asaf dice que estos gordos ricachones ponen su boca contra el cielo, pero aquí nos dice lo que dicen. Allá dice arriba que ellos ponen la boca contra el cielo, pero aquí nos está diciendo lo que dicen. ¿Qué es lo que ponen la boca contra el cielo? Ellos están diciendo, Dios no tiene ningún conocimiento. Eso es mentira. En estos días escuchaba unos países que son enemigos del pueblo de Dios y ellos decían, nosotros maldecimos todos los días el nombre de Jehová. ¿Y qué? Todos los días lo maldecimos y no ha pasado nada. Eso es lo que Asaf está viendo. Estas personas ponen la boca contra el cielo, estas personas murmuran, hablan mal y se burlan de Asaf, que había dedicado su vida por completo. Hermano, el versículo 12 dice, he aquí estos gordos ricachones llevan una buena vida, no son turbados y viven bien ricos. Era lo que él veía en medio de su frustración. Esa palabra impíos es una palabra, se pronuncia algo así como rasha. Significa alguien que no le importa nada de las cosas de Dios y vive tranquilo. Eso es lo que Asaf está viendo. Y en el versículo 13, hermano, yo le hice un cuadro así grandote, porque Asaf, en medio del planteamiento del problema que está haciendo, él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Porque en el versículo 1 dice que Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Y en el versículo 13 dice, ese limpio de corazón que yo comencé hablando arriba, ese soy yo. ¿Y saben qué? Perdí el tiempo. Perdí el tiempo limpiando mi corazón. Perdí el tiempo, mire lo que está diciendo. Está hablando de una manera interna y está hablando de una manera externa. En vano he limpiado mi corazón, está hablando de algo interno de él. Y luego dice, en vano he lavado mis manos, hablando de algo externo. Asaf se había limpiado para Dios internamente y externamente. Recuerden que los judíos, cuando iban a hacer algo, tenían que lavarse las manos, cumplir con todos esos rituales. Todo eso lo había hecho Asaf, pero no tenía ni plata ni tenía salud. Y él dijo, no, esto aquí se puso feo. La frustración era tan grande que él dice, es vano ser puro, es vano tener manos limpias, es vano ser inocente. La palabra vano me llamó la atención porque se escribe R-I-C, ric, y significa vacío. Eso es lo que significa cuando algo está vano, está vacío. También significa dejarse vaciar. Y Asaf dijo, yo me dejé vaciar de mis maldades, de mis lujurias, de mis pasiones. Yo he vivido limpio de corazón y limpio de manos para Dios, pero no ha valido la pena. ¿Le está susurrando eso el enemigo a usted? Ese es el gran problema que Asaf está viendo. El gran problema, hermano. Pobre Asaf, cuestiona el valor de la santidad cuando su salario se paga con la moneda de la aflicción, dice Charles Spurgeon. Dice que él cuestiona la santidad cuando a él le pagan con aflicción. Y él dice, esto no puede ser, que yo viva en santidad y me paguen con aflicción. No puede ser. ¿Le ha pasado a usted, hermano? A mí me ha pasado. Y le pasan a uno esos pensamientos y va usted a comprar y no le alcanza. Y va usted a ir al médico y usted dice, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar? Pero de pronto usted ve gente que no ni saben que Dios existe y se portan de esa manera. Hermano, el gran problema de Asaf era un problema bien tremendo. El versículo 14 dice, es en vano porque venga y le digo, vea, dijo el colombiano, venga y le explico. Mire, dice Asaf, le voy a explicar por qué ha sido en vano. Dice el versículo 14, he sido azotado. Esa palabra es negar y es poner la mano encima para golpear. Ahí es donde algunos dicen
que se puede estar refiriendo a una enfermedad que tenía en su cuerpo. He sido azotado, tenía algo como que lo azotaba, le generaba dolor todos los días. Y dice, he sido azotado todo el día. Y cuando yo busco esa palabra, habla desde la salida del sol hasta el ocaso. O sea, 12 horas de dolor, de sufrimiento en su cuerpo y sin con qué poder resolver, y mirando a un Dios y Dios, ¿y qué le pasa a usted? Hermanos, él dice, ven y les explico, he sido castigado. Primero dice que ha sido azotado, luego dice he sido castigado, y esa palabra es toquejaja y significa prueba, reprender, castigar, protestar. Hermano, esa palabra significa que desde que aclaraba el día, algo le estaba protestando a Asaf, algo lo estaba castigando, algo lo estaba probando, algo lo estaba reprendiendo. O sea, Asaf se levantaba y de una vez sentía el pullonazo en el corazón y sentía la enfermedad en su cuerpo, y cuando iba a resolver económicamente, no había. Hermanos, mi vida es mucho más difícil que la de los gordos ricachones impíos, dice Asaf. Los impíos tienen dinero, comida, orgullo, comodidad, tienen disfrutes, viajan, van de vacaciones, vienen, ponen su lengua contra el cielo. Esto de ser cristiano como que no vale la pena, dice Asaf. Dios mismo estaba afligiendo a Asaf con dificultades. Asaf está diciendo, epa, es Dios mismo el que me está afligiendo. Aquí está pasando algo. Dios era bueno con los malvados y con Asaf era duro. Hermano, esto es duro. Esto es duro, hermano. Y el gran problema de Asaf era medir la bendición de Dios por la prosperidad material. ¿Aló? El gran problema de Asaf era medir las bendiciones solamente por la prosperidad material. Y ese es el gran problema de nosotros los creyentes. Cuando medimos que son más bendecidos los ricachones por las bendiciones materiales, ahí estamos mal. Y ese fue el gran problema. Asaf midió la prosperidad de esta gente por la salud y por la riqueza. Así que ya les expuse el problema que tenía Asaf. En segundo lugar, vamos a ver la solución del gran problema que tenía Asaf. Desde el versículo 15 en adelante, dice, si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué está diciendo? Mire, voy a parar de hablar, dice Asaf, de mis emociones y de mis sentimientos profundos, porque voy a engañar a las generaciones futuras. Yo no puedo seguir hablando así de esta manera, pero estoy abriendo mi corazón. Y cuando él consideró todo eso, dijo, duro trabajo para mí es esto. Hermano, esto es duro. Esto es duro trabajo. ¿Cómo se resolvió este gran problema? Hermano, el poder de una nueva perspectiva. ¿Cómo se resuelve ese problema que tenía Asaf y el problema que tenemos nosotros? Con una nueva manera de ver las cosas, con una nueva perspectiva. El versículo 15, ya lo leímos, Asaf se contiene de seguir con este sentimiento de injusticia y de desesperación. Él dice, me voy a contener porque voy a terminar engañando a las generaciones que vienen, y no quiero hacer eso. No quiero engañar a las generaciones futuras. En el versículo 16 usted dice, cuando pensé esto fue duro trabajo. Lo que pasa es que nosotros de estas cosas no nos atrevemos a hablar. Hermano, mire, Asaf no podía negar la evidencia de la prosperidad de los impíos. No podía negarlo. Asaf no podía negar que su vida era dura. No podía negarlo. Asaf no podía negar que los impíos vivían bien. Hermano, esto lo dejaba azotado y castigado. Cuando usted comienza a darle vueltas a la cabeza y a decirle va mejor a ellos, eso es como que le cayeran a palo a usted. Usted se siente azotado, usted se siente castigado. Sentía que todo esto era cierto, pero sentía que no podía seguir hablando de esto porque engañaría a los demás. Por tanto, esto le resultaba a él un trabajo muy grande, hermano. Porque de paso recuerden que él era el ministro de música. Es
como cuando yo tengo que pararme a predicar y hablar de fe y hablar de esperanza y hablar de sanidad y hablar de que hay esperanza en el Señor, y yo por dentro estoy molido, hermano. Pero yo tengo que pararme a predicar todos los domingos y a traer un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de consuelo, un mensaje para que el rebaño pueda salir de aquí y decir: no, yo tengo que seguir. Pero usted se imagina la carga que tenía Asaf tan grande. El versículo 17 dice, yo lo puse aquí, lo escribí, le hice una raya verde así bien grandota, hermano. ¿Puede usted leer el versículo 17 conmigo, hermano? Lo puede leer a la cuenta de 1, de 2 y de 3. Hasta que entrando, pudiéramos decir en una versión moderna, todo este problema lo tengo hasta que fui a la iglesia. Wow. Estaba que me comía por dentro, pero fui a la iglesia y Dios me habló. Fui a la iglesia y adoré al Señor. Fui a la iglesia y escuché predicación. Escuché palabra de Dios. Fui a la iglesia y pude orar. Fui a la iglesia y pude comprender lo que antes no comprendía. Wow, hermano, hasta que entrando en el santuario, todo, hermano, parecía crecer y crecer hasta que fue a la iglesia. Hasta que entró al santuario, hermano. Allí obtuvo una perspectiva diferente de la vida, del problema que estaba él teniendo. Por eso, hermano, no se quede en su casa, venga a la iglesia, porque cada vez que usted viene a la iglesia, el Espíritu Santo tiene una palabra para usted y para mí. Diga amén. Y ore para que eso sea así en cada servicio que nosotros hacemos, que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria por medio de su palabra. Hermano, allí pudo ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de lo eterno. Hermano, cuando usted comienza a pensar en la eternidad, así vea a 10,000 ricachones gordos, usted dice: ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿Qué es lo que ir a la iglesia o a la casa de Dios hizo por Asaf? Habla de el santuario. Esa palabra viene del hebreo y se pronuncia algo así como Migdash. M-I-C-D-D-A-S-H. Migdash. Y habla de un lugar consagrado, un lugar sagrado que se podía encontrar en el tabernáculo o se podía encontrar en el templo. Recuerden que el tabernáculo estaba antes y después el templo. Y ahí había un lugar de la presencia de Dios. Y en ese lugar de la presencia de Dios, ¿saben qué se hacía, hermanos? El sacrificio por los pecados. Cuando Asaf fue al Migdash, fue al santuario, fue a la casa de Dios y comenzó a adorar, comenzó a orar, comenzó a cantar y comenzó a mirar para los lados, pero sobre todo cuando comenzó a ver el sacrificio del cordero, hermano. Y entendió la gravedad del pecado, que por ese pecado tenía que morir un inocente. Jesús no estaba en la tierra todavía, pero ya estaba el simbolismo de lo que Jesús iba a hacer. Asaf dice que se quedó observando y dice: wow, el pecado es algo serio. Tiene que morir un cordero y derramar sangre. Y él comenzó a observar todo eso. Y comenzó a comprender y a pensar, y él dijo: uy, entonces estos ricos gordos que ponen su boca contra el cielo, que se mofan, que matan, que asesinan, que torturan, que se ríen de los pueblos, les espera un final terrible. Les espera la condenación eterna, porque ellos no están viendo el sacrificio. ¡Wow, hermano! Algunos dicen que Asaf vio unas láminas. ¿Recuerdan ustedes la rebelión de Coré? Cuando se rebelaron 200 y algo de hombres contra Moisés y la tierra se los tragó. Y de los escudos de ellos, Dios le ordenó a Moisés que colocara eso en el altar. Así que cuando Asaf vio
según dicen esos, vio todos esos escudos y todas esas láminas que estaban ahí, recordó la rebelión de Coré y cómo la tierra se los había tragado y cómo Dios hizo juicio, hizo justicia cuando tenía que hacerla. Y él dijo, hasta que entrando en el santuario puedo comprender que esta gente va a terminar mal. Y entonces Asaf quita la mirada de las cosas materiales, quita la mirada de la salud terrenal y la pone en lo eterno y dice, solo puedo comprender lo que está sucediendo en esta tierra si yo comienzo a ver lo eterno. ¡Wow, hermanos! Algo hizo que Asaf se estabilizara al punto que escribió este maravilloso salmo para nosotros. ¿Qué fue lo que vio? Yo me pregunto, ¿qué fue de la vida de los que estaban con Asaf en ese culto? No dice la Biblia nada. Como puede estar pasando en este lugar ahorita. Dios le puede estar hablando a alguien de una manera muy particular y otro está pensando en si ya consignaron las actas. Sí. Asaf recibió una bendición de parte de Dios en ese culto tan maravilloso y él dijo, wow, lo que no había comprendido en toda mi vida lo acabo de comprender. Entrando al Mikdash, al santuario, hermano, ese sacrificio, a lo que él lo vio, entendió que Dios toma bien en serio el pecado. Dios quiere que en la iglesia se hable del sacrificio de Jesús como el único y suficiente perdón de pecados. Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos de prosperidad y escuchamos de sanidad y escuchamos de milagros, eso es un falso evangelio que nos mantiene aquí solo con la mirada puesta en la tierra. Y mientras estemos con la mirada puesta en la tierra, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Nos vamos a ir, hermano, con los gordos ricachones a la perdición, porque tenemos los ojos solo en las cosas materiales. Y el Señor está diciendo que este hombre comprendió a través del sacrificio de Cristo que hay que tener los ojos puestos en la eternidad. ¿Tiene usted, hermano, un santuario donde pueda comprender las cosas que no comprende de esta tierra? Hermano, esta semana fue de muchos sacudones emocionales y hay muchos que todavía están heridos. Y hermano, hemos llorado por la gente muerta, por la gente encarcelada, por las situaciones difíciles. Hemos llorado, hermano. Pero hermano, eso no nos puede detener a nosotros en el avance de lo que el Señor nos mandó a hacer en esta tierra, que es orar e interceder por todas estas personas para que sean salvas. Hermano, ¿tiene usted ese lugar, ese santuario, ese lugar donde usted comprende las cosas que en lo material no lo puede comprender? Asaf no dice que sintió, escuche esto porque me pareció un detalle espectacular. Ahí no dice que Asaf sintió el fin de ellos, no dice que Asaf experimentó cómo van a terminar, dice que Asaf comprendió. Nosotros a veces queremos sentir y nos dejamos llevar por lo sensorial. Si yo no siento, ahí no está el Espíritu de Dios. Si yo no siento, Dios no está en esa iglesia. No se trata de sentir, se trata de comprender las cosas espirituales. Y Asaf logró comprender mirando alrededor y viendo todo lo que se hacía en ese sacrificio en el santuario. Ir al santuario de Dios nos conecta con la eternidad. Venir a la iglesia nos conecta con la eternidad, nos conecta con un cable a tierra, hermano. Nos ubica porque el Espíritu Santo nos ubica y nos dice, deja de confiar en hombres y confía en mí, que pronto vendré a levantar a la iglesia. Hermano, el fin de ellos, alabado sea el Señor. Asaf está diciendo, el fin de ellos es literalmente su después, que destruirá todo lo que han vivido, hermano. ¿Recuerda usted cuando Lázaro y el rico murieron? Y el rico dice, envía a Lázaro, y el padre Abraham le dice, recuerda, rico, que no tiene nombre, de paso no tiene nombre, que tú en tu vida recibiste bienes. O sea, como diciendo, eso era lo único que tú querías, lo recibiste. Y Lázaro, males. Ahora este es aquí consolado y tú atormentado. Hermano, ahí se le cae a uno las alas, hasta ahí le llega a uno el gran problema.
Hasta ahí le llega a uno el gran problema de ver a los gordos ricachones fanfarronearse y mostrar sus coronas de poder y de riqueza, llámese como se llame, esté en el país que esté. Asaf, hermano, en el versículo 18 al 20 usted ve un lugar inseguro de los impíos. Los impíos se sentían seguros y Asaf se sentía que los pies se le estaban deslizando y él veía a los ricos firmes. Pero del versículo 18 al versículo 20 usted ve que es un lugar muy inseguro para los impíos, porque en el versículo 2 Asaf dice que sus pies casi se resbalan. Asaf tiene una nueva perspectiva y puede ver, hermano, ¿cómo van a terminar? Antes no tenía esa perspectiva. ¿Dónde la consiguió? En el santuario. ¿Dónde la consiguió? En la iglesia. ¿Dónde la consiguió? En la palabra de Dios. ¿Dónde la consiguió? En la oración. ¿Dónde la consiguió? En el ayuno, en la meditación, meditando, hermano, memorizando, entendiendo. Pero es más el mundo que nosotros consumimos que lo que consumimos de Dios. Y por eso mundo es lo que tenemos en nuestras vidas. Y el Señor dice en esta mañana, sacúdete, como tuvo que sacudirse Asaf. Versículo 21 al versículo 24, hermano, ¿cómo se resolvió este problema? Esto yo lo subrayé. El problema del versículo 21 al 24 usted va a encontrar que se resolvió confesando su necedad. Necio. Mire, hermano, dice, hay una palabra ahí, amargura, desde el versículo 21. Dice, se llenó de amargura. Esa palabra amargura significa ácido, agrio, leudante, leudarse. Se llenó de agriura, se llenó de ácido, se puso rojo también significa. Así estaba Asaf. Se llenó de amargura. Él está confesando su pecado. Hermano, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor. Porque muchas veces nos ponemos ácidos, nos ponemos agrios y nos dejamos leudar y nos ponemos rojos, hermano. Rojo, ¿cómo es posible que esto esté pasando en mi nación? Y que no sé qué más, y que yo tengo que... Y el Señor dice, ¿qué? ¿Para dónde va? Quédese quieto. Ponga la visión en lo eterno. Dice Asaf, confesando su pecado ahí, que sentía punzadas, dice el versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esa palabra punzadas es shanán y significa perforar, punzar repetidas veces. Hermano, él sentía eso así, chiqui, y cada vez que miraba para los lados encontraba un ricachón, un impío, y y él decía, uy. Por eso es que se ponía rojo, hermano, porque no tenía la visión en lo eterno. Luego el versículo 22 dice él una palabra, hermano, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar? Dice que él era como una bestia. Y esa palabra bestia es behemá y dice que es un cuadrúpedo o un animal grande que se mueve solo por instinto. ¿Cómo se mueven los animales? Por instinto. Así se mueven los animales. Pero los que hemos sido creados a la imagen de Dios, los que ya conocemos de Dios, ¿cómo nos vamos a mover como los animales? No, entonces él está confesando su pecado. En el versículo 24 dice, me has guiado. Wow. Con la nueva perspectiva sabe que Dios lo lleva de la mano. Dios lo lleva de la mano. No es que Él lleva a Dios, es que Dios lo lleva. Hermano, nosotros a veces creemos que somos nosotros los que podemos hacer, los que podemos mantener nuestra vida espiritual, los que podemos mantener la salvación, que nosotros somos los que podemos llegar al cielo con esfuerzos humanos. No, Señor. Es Dios el que nos tiene que llevar de su mano y de la mano derecha, que habla de autoridad, habla de dirección. Nos puede sacar. Ese es el Señor. Hermano, desde el versículo 25 hasta el versículo 28 usted va a encontrar la gloria de una esperanza celestial. La gloria de una esperanza celestial. En el versículo 25 hace una pregunta y dice, ¿a quién tengo yo en el cielo? Usted puede hacerse esa pregunta cuando lo invadan las repentinas olas del mar embravecido. Usted dice, ¿a quién tengo yo en el cielo? El Dios que yo tengo, ¿de qué tamaño es? ¿Pero con qué voy a comer? ¿De qué tamaño es el Dios que yo tengo en el cielo? ¿Es una cucarachita así o es el Dios creador de todo el universo?
Hermano, un corazón anhelante por Dios, un corazón anhelante por la eternidad. Quiero, hermano, decirles que Asaf reconocía su debilidad, pero reconocía también la fortaleza de Dios. Hermano, si usted ha ofendido a Dios, si yo he ofendido a Dios, que de seguro estoy que lo hemos hecho, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, es momento de arrepentirnos y de decirle: Señor, yo quiero que tú me lleves de tu mano. Hermano, en Números capítulo 18, versículo 20, habla de cómo a los levitas se les negó la parte económica o la parte de la tierra, de la parte de los diezmos y la parte de las ofrendas. Y no pido herencia aquí abajo, busco una herencia allá arriba, es lo que nosotros tenemos que decir. Señor, mire, los que estamos aquí todos pudiéramos decir que somos como Asaf, que somos como levitas. No tenemos herencia aquí en la tierra, hermano. Nosotros no tenemos herencia de aquí, de nada. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que aquí abajo, hermano, lo necesario, sustento, abrigo para nuestra familia, para nuestros hijos, pero nosotros aquí abajo no pedimos herencia. Nuestra herencia debe estar en los cielos. Aquí habla en el versículo 27, ya los últimos dos versículos, dice: los que se alejan perecerán. Esa palabra perecerán es abad y significa perder, destruir, privar, morir. Con la nueva perspectiva, con la revelación que tuvo Asaf en el santuario, pudo comprender que esa gente de la cual él estaba sintiendo envidia, estaba sintiendo celos, estaban alejados de Dios, y esa gente iba directa a perecer. Hermano, ¿cómo se siente usted y cómo me siento yo cuando vemos que la gente va a perecer? Que se mueran, que se vayan para la paila más ardiente del infierno. Esas cosas salen de aquí. Estas cosas salen de aquí. Mire, esta semana yo escuchaba declaraciones, hermano, y yo decía: gracias, Señor, por estar preparando el Salmo 73, porque eso me... calma, Juan, calma. Hermanos, con haber ido a la iglesia Asaf, no tiene dudas de que el destino es terrible para los ricachones gordos que no creyeron en el sacrificio. Eso que él vio del sacrificio del cordero, él dijo: esa gente no cree en nada de esto. Cuando nosotros veamos a esta gente, sintamos compasión y digamos: ellos no creen en esto. ¿Y yo qué hago sintiendo envidia de ellos si yo voy tomado de la mano derecha al reino de los cielos y ellos van rumbo a una perdición? Ningún espíritu que no esté unido a Dios puede salvarse, hermanos. ¿Escuchó? Ningún espíritu que no esté unido a Dios puede salvarse. Por eso vino el Señor Jesucristo. Ahora, después de ir a la iglesia, ve el gran beneficio, lo cual antes dudaba. En el versículo 13 no tenía Asaf la perspectiva, y él dice: en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos. Pero ahora tiene una perspectiva diferente, ahora ve los beneficios. Se puede confiar en lo que Dios está haciendo, amén. Se puede confiar en lo que Dios está haciendo. Y el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, he puesto a Jehová por mi esperanza. Antes sentía que los pies se me deslizaban. Antes decía: no vale la pena ser cristiano. Ahora, después que yo fui a la iglesia, después que yo fui al santuario, tengo una comprensión de lo eterno y creo que puedo confiar en el Señor. Y es más, Asaf salió como loco, dice: para contar tus obras, dice el versículo 28. Hermano, después que tú vienes a la iglesia y tienes una perspectiva diferente de lo que Dios te está diciendo, tú tienes que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí a decirle a las personas que no han creído en el sacrificio de lo que se hizo en el santuario, decirle: mira, tienes oportunidad, todavía puedes salvarte. ¿Cuánto bien le hizo a Asaf haber ido a la casa de Dios? ¿Cuánto bien te puede hacer a ti y a mí estar hoy aquí en este lugar? Se convirtió en un mensajero fiel de la gracia de Dios. Recuerden, hermanos,
Enfocarnos en Dios y en su iglesia nos mantiene firmes para cumplir con sus propósitos. Termino, hermano, con esta historia. La voy a leer, no la voy a comentar. El autor de los estudios bíblicos a través de la Biblia, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Cuando nació mi primera hijita, decía él, en el mismo hospital Dios tomó a esa criatura. Esa criatura murió allí. Yo solamente tuve la oportunidad de escucharla llorar. Eso fue lo único que esa pobre criatura pudo hacer en esta vida, llorar. Pero por cierto, que tuvo un mensaje para muchas personas, ya que a causa de su muerte pude escribir un libro con un mensaje que presenté en el entierro de ella. Y debo decirle que nunca me olvidaré de ese día en el hospital, contaba el doctor J. Vernon McGee. En una sala al frente de la cama que ocupaba mi esposa, se encontraba una señora que era muy rica, que tenía amigos muy ricos también. Cuando los amigos llegaron, se pusieron a celebrar el nacimiento de una pequeña criatura, un muchachito, y ellos celebraban brindando con champaña, como muy contentos de tener esa criatura, quien era todo lo que ellos querían. Usted sabe cómo se ven a veces los recién nacidos con sus naricitas aplastadas, pero aún así son cosas preciosas para sus padres. Todos nosotros creemos que nuestros hijos recién nacidos son lo más hermoso que existe. Pues bien, continúa el doctor McGee, esta gente estaba muy contenta y se puso a celebrar brindando con champaña. Ellos eran muy ricos. La enfermera nos dijo que ellos eran de una de las familias más ricas de la ciudad. Yo salí, dice el doctor McGee, por un rato y quería olvidarme de todo. Salí a un balcón que tenían allí y me senté afuera, ya que era verano. Clamé a Dios y debo ser bien honesto aquí. Aún hasta el día de hoy no comprendo por qué Dios se llevó a nuestra hijita y dejó a aquel otro muchachito. Ellos tienen dinero, eran muy ricos, por supuesto vivían en abundancia. Aún hasta el día de hoy he visto cosas que aparecen escritas en los periódicos acerca de esta familia. Y ese niñito que nació entonces probablemente era ya un adulto y tendría la misma edad de mi hija si ella hubiera vivido. Y hablando honradamente, debo decirles que yo no comprendo todo esto. No tengo la respuesta y alguien quizás me diga, bien, entonces usted que es pastor, ¿no tiene la respuesta? Bueno, dice el doctor McGee, no tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo puede usted consolar a otros? Bien, puedo decirles que yo no tengo la respuesta, pero sé quién la tiene. Y Él me ha dicho que debo caminar con Él por medio de la fe. Él me ha dicho que la forma de probarme es poniéndome en la oscuridad. Luego yo extiendo mi mano y me tomo de la de Él. Y Él me ha dicho, tú puedes confiar en mí. Y yo no sé por qué, pero Él sí lo sabe. Y algún día, mi amigo, Él me lo va a explicar. Hasta aquí el comentario del doctor J. Vernon McGee. Su primera hija murió y él no sabe por qué. Permítame orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este maravilloso y enriquecedor salmo que aparece en tu palabra. Me ha ayudado tanto esta semana, Señor. Señor, no es esta vida, sino el final. Y es la razón por la cual tu Hijo Jesucristo, Señor, contó esa historia tratando este tema acerca de ese hombre rico y de ese hombre pobre. Porque, Señor, Él quería ilustrar lo que ocurría después de la vida. Señor, uno era rico y el otro era pobre. Y, Señor, el final de ambos fue completamente distinto. Señor, hemos observado funerales de hombres muy poderosos, de mujeres muy poderosas, como la reina Isabel, funerales poderosísimos
Y nosotros decimos, wow, ni siquiera por la muerte tienen congoja. Pero ¿quién pudiera decirnos cómo están ellos ahorita en el más allá? Ese rico estaba en ese lugar de tormento, Señor. Pero aquel otro pobre, a quien ni siquiera dinero tenía aquí en la tierra, ni siquiera le dieron un buen entierro, estaba al lado de Dios. No por ser pobre, sino por haber reconocido lo que se hacía en el santuario, por haber reconocido lo que se hacía en ese sacrificio de ese cordero. Sin embargo, los ángeles lo tomaron y lo llevaron a la presencia de Abraham. Señor, ayúdanos a permanecer muy cerca de ti, a no amargarnos y a volvernos, Señor, envidiosos de los que van a la perdición. En esta hora, Señor, quiero pedirte por aquellos que aún no te conocen, que puedan estar aquí en este lugar. Mi amigo, mi amiga, niño, joven que me escucha, solo el sacrificio de Jesucristo puede limpiar tus pecados. Solo la sangre de Jesús puede limpiarte y darte perdón de pecados. En este momento Jesús te llama a que vengas a sus pies y le digas: Señor, he pecado, he sido como una bestia, he sentido punzadas, envidia, pero ahora, Señor, estando en tu santuario, en tu presencia, entiendo el fin de ellos. Van rumbo a un deslizadero, a un despeñadero de perdición. En cuanto a mí, yo he puesto a Jehová como mi esperanza. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dígale así. Si usted nunca ha recibido a Cristo, dígale: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame a mantenerme enfocado en las cosas tuyas y en las cosas de la iglesia. Te lo pido de todo corazón. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Despedimos la transmisión. Que el Señor los bendiga y los guarde.